Buenos días, bienvenidos al Salón Abrirse las Constelaciones de Ediciones La Luz. Casi al mediodía estamos iniciando la transmisión de esta peña que está cumpliendo 20 años en este 2022 que casi ya se acaba y que coincide además con el 25 aniversario de Ediciones La Luz. Como hemos venido compartiendo en los últimos meses, esta peña que normalmente la dedicamos a la presentación de novedades editoriales, hemos querido, ya que estamos hablando de celebraciones, traer a nuestro espacio a aquellos amigos que han estado involucrados con el trabajo de Ediciones La Luz durante estos 25 años de trabajo infatigable. Es el caso hoy de mi invitado en este espacio, en el Salón Abrirse las Constelaciones, un lugar que se abre además al mundo y que también debe de entenderse como una bienvenida a este salón, pero también a los amigos que desde diferentes puntos del mundo nos siguen en las redes sociales. Hoy el invitado es Jorge Luis Labrada Gutiérrez, un amigo que no es nacido en Holguín, sin embargo su primer libro lo publicó en Holguín, por tanto ya quizá ha acuñado esto de que uno es de donde publica su primer libro. Jorge Luis Labrada, que es poeta, que es narrador, que en Ediciones La Luz también ha estado trabajando durante algunos años en la diagramación de los libros. Me parece que no podíamos terminar este año 2022, un año, como digo, de celebración, sin que Jorge Luis estuviera sentado aquí en este espacio para que conversemos sobre los libros y Ediciones La Luz. Entonces, Jorge Luis, bienvenido a este espacio. Espero que te sientas bien, que podamos hablar de casi todo lo que hablamos diariamente en esta editorial que siempre está referido a los sueños de hacer libros. Pero bueno, tú sabes, te toca decir gracias, estoy feliz de estar aquí en este espacio. Siéntete cómodo, por favor. Bueno, muchísimas gracias por invitarme. Hace ya un tiempo quería estar acá en este espacio, sentarme porque tengo muchas cosas que compartir sobre mi experiencia en Ediciones La Luz, en HS, y bueno, feliz ya de estar con mi mamá. Bueno, don Luis, hay, como tú bien dices, muchas cosas de las que hablar, pero siempre me gusta que cuando el invitado nuestro comienza aquí a responder preguntas que sean sobre todo asociadas a esos orígenes, a ese acercamiento en edades muy tempranas a la literatura. No siempre ocurre así. En tu caso, bueno, estás aquí en una doble condición. Estás en la condición de que eres también diagramador en el trabajo de Ediciones La Luz, pero también eres autor del catálogo de Ediciones La Luz y de ese vínculo tuyo con este catálogo que no solamente incluye la publicación de un libro de poesía, sino también interviene en antologías, también eres compilador de antologías. De todo eso vamos a estar hablando, pero vamos primero a remitirnos a Cautocristo, a tus orígenes. ¿Dónde fue por fin que naciste? Bueno, yo nací en Cautocristo. No, realmente nací en Bayamo porque el hospital estaba en la cabecera provincial, pero nací en Cautocristo, fui inscrito en ese municipio. Yo adoro el municipio por el río, pero lo adoro también por el nombre, lo disfruto decir realmente que nací. ¿Te gusta hacer constar Exacto. en tu ficha de autor que naciste en Cautocristo? Y bueno, ya después con 8 años salgo de Cautocristo y me traslado hasta Las Tunas. Y después viene entonces otro periodo que seguro más adelante podemos hablar de eso. Ajá, entonces, esos primeros años, ¿hay algún indicio de que te va a interesar la literatura? ¿O solamente eras un observador de la vida? ¿O sencillamente te dedicabas a hacer un libro? Mira, en esa primera edad temprana en mi casa realmente nunca vi un libro. No tenía un libro cerca. Sí resulta curioso, yo creo que esto nunca lo he compartido, Luis, y a los amigos. El primer acercamiento que tuve a un libro fue al diario de Ana Frank. De hecho, es el primer libro que leo después, pero te voy a contar por qué llego ahí. La esposa de mi tío estaba leyendo el libro, pero yo era apenas un niño quizás en ese momento de 6 o 7 años,
y ella lo leía y lo escondía debajo del colchón. Y a mí me resultaba curioso por qué se escondía tal libro. Yo nunca me atreví a sacar debajo del colchón el libro, pero sí recordaba esa edición de Pueblo Educación del año 89, esa edición de Ana Frank, que tenía un dibujo como una cerca de alambre con los ojos de Ana. Y bueno, me quedé con aquella imagen de un libro que se escondía quizás a mí, porque a lo mejor era una lectura no propia para esa edad, todos sabemos del clásico que estamos hablando, pero me quedé con esa imagen y cuando crecí, nunca olvidé la cubierta del libro, nunca olvidé esa imagen y busqué después el libro y terminó siendo el primer libro que leo, que disfruto completamente y fue ese, realmente lo primero que tengo así como la literatura, ¿no? ¿Por qué lo esconden? Yo quiero saber de qué se trata y me pasó así con ese libro. Entonces ese vino a ser tu encuentro con un misterio, ¿no? Exacto. Con algo que se esconde. Es curioso porque con los años, mira, has venido a trabajar en una editorial que promueve sobre todo la literatura joven, que muestra la literatura joven. Quizás lo mismo que te prometía aquel libro que estaba oculto, tenés que sacarlo de la oscuridad, de su ocultamiento y mostrarlo, en lo que a la larga también has venido a hacer con tu trabajo en Ediciones La Luz. Bueno, y después ya viene un periodo donde pasas también a la edad ya un poco más joven, más adulto. ¿Qué sucede en esos años? ¿A qué te dedicas? ¿Haces una carrera universitaria también? Sí, bueno, a los 8 años me voy para Las Tunas, a vivir a Las Tunas con mi abuela paterna y con mi padre. Siempre escribía. Lo que me llamaba la atención era que trataba de mis compañeros en ese momento de aula, darle un personaje, buscar su manera y caracterizarlos y ponerlo en un cuento. Yo disfrutaba muchísimo eso, pero lo hacía para mí. Y tenía libretas de cuentos y una novela y aquello en aquel momento de las brujas, los vampiros, bueno, lo primero que uno tiene cerca, ¿no? Aquello. Pero son lecturas, es lo que tienes cerca cuando hablas, es porque hay una referencia literaria, hay un libro en particular con este tema de los vampiros, de la... Sí, realmente ya habían llegado algunos libros y lo hablábamos en aquel momento en el preuniversitario que estábamos, entonces yo quería apropiarme un poco de eso y quizás aportar algo y tenía aquellas libretas llenas de cuentos que no le enseñaba a nadie, que todavía conservo algunas, en algún momento he pensado desaparecerlas. Pero eso sucedió así hasta que llego a Holguín, es decir, muy poca gente sabía eso. A veces me llamaban mis compañeros de aula y me decían, léeme un cuento y, mira, este personaje es... Yo me acuerdo una compañera de aula que tenía unas características que llamaban mucho la atención, no voy a decir el nombre. Y yo lo que disfrutaba es, claro, esta es fulana, este personaje, y eso lo disfrutaba muchísimo. Y cargué con eso, traje eso hasta acá, hasta allá que vengo a Holguín. Entonces, ¿cómo llegas a Holguín? ¿Puedes contar algo? Porque todavía no me has hablado de la universidad y la carrera que haces finalmente, porque llegas a terminar una carrera universitaria que a la larga no has ejercido porque te has dedicado más al mundo editorial, pero que eres graduado de la Universidad de Las Tunas. Sí. Luego que termino el 5º año de la universidad, en el año 2015-2016, ya viviendo en Holguín. Entonces viajaba, estaba en todo esto, me gradué en junio del 2016 de psicopedagogía. No estaba en mis planes tampoco estudiar esa especialidad, yo opté y fue la carrera que me llegó, historia pura. Pero bueno, me fui a pasar el servicio militar. Cuando me incorporo entonces en el año 2011 a la universidad, no abre la carrera. Había dos jóvenes, dos muchachas, recuerdo sus nombres, Lianne y Luisa, y yo para una carrera no abrió la carrera por la poca matrícula, y me ponen a escoger entre el inglés, la matemática y la psicología. Y bueno, yo realmente siempre fui muy malo en matemática, en inglés también, y bueno, opté por esa carrera y me gradué. Fue un periodo lindo porque entrando a la universidad en el 2011, en ese mundo que tiene uno en ese momento
de las personas que conoce, la vida universitaria. Yo disfruté realmente de eso. Fue un periodo lindo para mí. Ya decía, me gradué en el 2015, pero ya estoy ya acá en Bueno, querido, te comento algo. Ya en las redes sociales hay amigos que están dejándonos mensajes, que están en línea, que nos están observando. Gracias. Rafael Espinosa de Montevideo, desde Montevideo, está saludándonos. Gracias por estar con Ediciones La Luz en esta peña, abrirse las constelaciones. Ojalá otros amigos se sumen. Y bueno, los que quieran al final hacerle alguna pregunta a Jorge Luis, que es nuestro invitado, también vamos a estar aquí para eso, para responder cualquier posible pregunta. Hay una pregunta que no ¿sí? te dije, Luis. ¿Por qué llevo Olguín? Creo que me Sí, preguntaste. sí, pero antes que conteste, yo me voy a tomar un cafecito que nos han traído acá y me voy a tomar el café mientras tú respondes esa pregunta. Bueno, por cosas que suceden, tengo que decirlo, fui movido por el amor y llego a Holguín por el amor realmente. Y bueno, lo otro sí, si quieres puedes ir preguntándome Bueno, ya de... ya yo estoy viendo que a ti el amor te lleva a tomar grandes decisiones. Sí. Qué bueno, que el amor mueva cualquier posible muro y te lleve siempre al lugar donde debe estar. Y una que busqué también desde Ciego Dávila está saludándonos en las redes. Saludos. Nore, a ver, quizás el amor aparece así en nuestro camino y también no digo que se desaparece, sino que se transforma, o que se pueda transformar. Pero cuando eso sucede, casi siempre provoca grandes transformaciones en nuestra vida. Tú eres un hombre que ha sido tocado por ese don de amar y también de ser amado, y eso es lo que te ha traído, como bien dices, acá a la luz. Te ha traído la luz. Rocío Carballosa también en las redes está saludando. Rocío, qué bueno que estás con nosotros acá en cada transmisión. La hermana Rocío está acá con nosotros. Nore, pero bueno, lo que te quería decir es que llegas a Ediciones La Luz sin sospechar siquiera que esta editorial iba a cambiar tu vida, tu rumbo de un graduado, recién graduado en una carrera universitaria que no tenía que ver exactamente con esto de hacer libros. Y de pronto tu vida empieza a cambiar, empiezas a involucrarte en los procesos de edición, de diseño, de diagramación, te enamoras de este trabajo de hacer libros, el trabajo que enamora realmente y que cuesta muchísimo uno zafarse de él. Los amigos de Claustrofobia, que también están en red, Nakisek, es uno de ellos y está también saludándonos, sabe cuánto uno ama este trabajo de promover la literatura, de hacer libros, esa magia de encontrar cada uno de los libros que ha salido de nuestras manos. Pero bueno, ¿cómo es ese deslumbramiento tuyo? ¿Sucedió de una sola vez? ¿Fue paulatino? Porque tu llegada también a Ediciones La Luz coincide con el momento en que la editorial está casi por trasladarse desde el pabellón Mestre, que era la sede de la Casa del Joven Creador de la Asociación Hermanos Saiz, y también donde estaba temporalmente una pequeña oficina, la sede de Ediciones La Luz, y se construía este edificio, se reparaba este edificio que hoy nos acoge, que también está por transformarse si las cosas salen como pretendemos, pero tú participaste también de esa construcción de este espacio. Tú también participaste en la decisión de escoger un color para sus paredes, de un determinado rincón amueblado de un modo determinado. Ya esto forma parte en tu vida, en tu fuero más interno, de algo que te va a ser muy difícil despegarte, desligarte completamente. Donde quiera que vayas, la luz irá contigo. Vamos a hablar de esa llegada aquí y cómo se empiezan a establecer esos vínculos con el hecho de hacer libros. Bueno, yo anoche estaba desde la soledad preparándome para todo esto, porque algunas preguntas de las que me vas a hacer ya yo imaginaba. Y realmente sucede así, Luis.
yo llego a Holguín y lo primero que me encuentro es Ediciones La Luz. Es ese cuartico en el pabellón Mestre y la Loma La Cruz. Pero bueno, yo llego a aquel cuartico y tú no estabas. En ese momento tú no estabas. Había una secretaria que teníamos nosotros que queremos muchísimo, Natacha. Ana Natacha. Y empezó a meterse conmigo desde el primer momento. Pero Ana Natacha es la que me recibe y choco con aquello. Bueno, que estas personas no me conocen, mira qué bien me tratan, qué bueno. Pero bueno, salgo de ahí y voy hasta la Loma La Cruz y conozco la Loma La Cruz. Luego sucedió de la siguiente manera. Fui a Ediciones La Luz día por día a ver realmente cómo se trabajaba desde ese cuartico del pabellón Mestre. Y esto lo hablé una vez. Y cuando regresé a ese cuartico, sí te encontré a ti. Y recuerdo, es una imagen que nunca voy a olvidar en mi vida, la manera en que te paraste y me saludaste. Y realmente muy pocas personas habían sido así, de esa manera tan amable conmigo. Y esa imagen en aquel buró de la computadora de cajón no lo voy a olvidar nunca. Es un recuerdo muy lindo que siempre voy a llevar conmigo. Y bueno, ahí me sentí tan cómodo que seguí con el deseo de ir día por día. Y bueno, no se me olvidan los nombres. Se estaba diseñando el libro Manolito y las Cosas Muertas de Karel Bofill, un libro infantil que se publicó en el año 2016. Y mereció además el premio La Puerta de Papel. Y yo recuerdo que en la contracubierta, en el proceso ya de diseño, no daban con un color. Y yo, bueno, yo llevaba pocos días, yo iba, miraba, me sentaba en un balance. Fra Alejandro Cuesta, diseñador Sí. de Ediciones La Luz, estaba haciendo ese trabajo de diseño de cubierta. Exactamente, Fran estaba diseñando, pero Fran estaba en aquel momento que no daba con el color y yo así de atrevido le digo, prueba con el amarillo. Y si ves el libro tiene una franja amarilla atrás y yo me atreví a decirlo y aquello fue tomado de una manera que digo, bueno, me hicieron caso, yo quién soy para que me hagan caso si yo solamente vengo aquí a mirar. Y bueno, después sucedió algo parecido con el libro Penthouse en un infierno. No encontraba manera de una imagen de cubierta y yo subí de Michael Fito de las Tunas, un libro de poesía. Y recomiendo la llave de Lino Barcaza y esta imagen que se escoge para el libro. Y yo realmente me fui esos días para la casa muy contento porque digo, bueno, me han permitido que yo, prácticamente alguien que no es de la editorial, de su criterio y se respete o se tome en cuenta y al final tengo un buen resultado porque tanto Michael disfrutó tanto de este libro y bueno, estamos hablando ya incluso de un premio de La Puerta de Papel y yo sentí como que aporté algo sin saber de diseño ni nada de eso del libro y bueno, así me fui involucrando. Recuerdo que el premio Celestino en 2016. Sabes que es adictivo, ¿no? Sí. Este proceso es adictivo. Realmente, y yo decía, bueno, ¿para qué me voy a quedar en la casa? Me voy todos los días para la editorial y formaba parte ya de ese equipo, de esa familia y almorzaba lo mismo que ustedes y iba y ya entonces en el momento de las peñas que se hacían en Tres Lucías, se hacían en la unidad, todavía estábamos allá. Yo creo que pasó un año en ese periodo mientras yo viajaba y terminaba mi carrera. Y bueno, en el premio Celestino del 2016 que gana Julián Marcel, andábamos sin la casa. Coincide Sí, con la inauguración de la exacto, sí. El premio Celestino es en ese momento en abril y nos trasladamos para esta casa en agosto. Y bueno, andábamos de lugar en lugar en aquel momento. Y yo recuerdo que tú eras jurado del premio Celestino y Gabriel Pérez también, Adalberto. No se me olvida, Alberto Santos. María Barón, esa ocasión a María Barón, Alberto Santos y yo fuimos los tres jurados de eso. Ah, bueno. Y tú traías alrededor de 20 y tantos libros y me dijiste, ayúdame con esto y llévatelos para la casa. Y yo de atrevido también leí los libros y ahí fue cuando dije, bueno, yo realmente tengo cosas escondidas, ¿por qué no me lo tomo en serio? ¿Por qué no reviso eso? A ver si eso tiene algún valor. De aquello que tenía escondido sigue escondido, porque eso no tiene ningún valor. Pero me atreví, recuerdo un día que almorzábamos en ese premio Celestino, de decirte, yo escribo, y fue tú también que me dijiste, pero haz algo con eso, tómatelo en serio. Y bueno, ya después que supe que ganó Julián, comenzó también una amistad con Julián, con su mamá, María Liliana Celorrio, narradora y poeta María Liliana Celorrio. Me empezaron a hablar de Lonelio, después fui
conociendo también a Mariela, a Gabriela, a Alberto, y ya estaba como que en casa, ya estaba ya en confianza para dedicarme realmente a la literatura de manera en serio y de comenzar a hacerle caso, a escuchar sus consejos, realmente a llevarme por ustedes. Entonces fue un buen inicio, ¿no? Para tomarte un poco en serio la narrativa, porque comenzaste con la narrativa. Cosa contradictoria, porque sé que empiezas a trabajar tus cuentos pensando primero publicar un primer libro de cuentos. Sin embargo, lo que llega primero a tu vida en el mundo editorial es un libro de poesía, voces. Sí, comienzo escribiendo narrativa, aquellos cuentos que todavía conservo algunos se han salvado con este libro ahora que medita Ediciones Áncora. Pero bueno, pensé siempre que era narrativa, paso Onelio en el 2018, fui el alumno 1000 del Centro Onelio. El número 1000 del Centro Onelio. El Centro Onelio es el centro de formación literaria con las técnicas narrativas que Holguín todos los años aporta la mayor cantidad de estudiantes, de talleristas realmente al Onelio, y Holguín tiene un vínculo muy estrecho con este centro de formación literaria, con Ivonne Galeano, Eduardo Orán León, que durante tantos años lo lideró. Ahora Tarras Nova es quien está frente al Centro Onelio. Pero bueno, cuando tú entras, es un bonito número para hacer, ¿verdad? Para recordarlo siempre, el número 1000 en la matrícula del Centro de Formación Literaria. ¿Eso cuánto te marcó? Bueno, me gané ese nombre, me decían Jorge Mil, y cuando se imprimían los cuentos y nos repartían para leer, ya venía Jorge Mil, incluso alguien me iba a preguntar, ¿por ese es tu apellido? Y bueno, fue un dato que aportó Ivonne Galeano, la gran. Ivonne fue el último año de Eduardo Orán León, sí, logré como director del centro. Como director del centro y también como... ¿Cuánto te marcó y cuánto te sirvió aquello de recibir técnicas narrativas? Porque hasta ese momento tú escribías más por intuición, por una vocación, pero ya aquí estás asumiendo que la creación literaria necesita de un rigor, que hay una técnica que está ahí para asumirla, para ser incorporada. Bueno, mira, he escuchado a muchos jóvenes que han pasado también por Onelio y que les sucede. No he podido escribir más. Hay un periodo bueno, ¿cómo incorporo todo esto? Porque es mucho contenido también. En el momento que yo tengo la suerte de pasar Onelio eran 2 semanas nada más de clase, creo que antes eran más. Y es mucho contenido que uno poco a poco, yo no me preocupé en este momento por eso, que bueno, eso va a ir saliendo, pero sí fue muy orientador, sobre todo con las lecturas, sobre todo con autores. Era como que te llegaba algo para escribir y después tú sabías qué salida darle, qué manera, qué solución era más efectiva, y de eso sirvió Onelio. Yo pasé Onelio en el 2018 y no escribí más un cuento hasta el 2021. Entonces nunca me preocupó, yo sabía que iba a llegar. Bueno, después aparece también la poesía. Yo cuando apareció la poesía me sentí tan cómodo que digo, bueno, ya yo no voy a escribir más narrativa. Pero mira, no, después volvió la narrativa y de nuevo a decirme aquí estoy, y realmente con estos últimos textos que tú conoces me han pasado cosas muy hermosas también. Qué bueno que sea así, ¿no? Nore, me hablas del Centro de Formación Literaria y del orientador que has sido, de lectura sobre todo que también pone ahí a la mano. ¿Cuáles son tus autores, narradores que tienes ahora ahí en primera fila, que te gusta estar cerca de esos narradores? Mira, hay 2 autores que están desde el principio y yo también quiero que me acompañen toda la vida, que es Poe y es Guy de Maupassant. Y bueno, mis primeros textos tienen mucho de estos 2 autores. Bueno, ya después empiezo a descubrir también en la propia dinámica de la editorial los otros autores como Alberto Berrandet, María Elena Celorrio, Ana Lidia Vega Cerrova. Llega entonces después Erta Müller. Son autores que llevo ahí. Guillermo Vidal, que no puedo dejar de mencionar. En Holguín conocí también a muchísimos autores muy buenos. Te conocí a ti, también me apropié también de tus libros, y llegaron otros como María Barona, Lourdes González,
también su narrativa que le ha visitado muchas veces, Rubén Rodríguez. Bueno, ya fue un escenario un poco más amplio y son autores a los que siempre vuelvo, con los que cargo también. No, entonces, hasta ahora estás ahí navegando en esas aguas turbias, complejas de la narrativa cubana, pero sí estas son complicadas, más complicadas las de la poesía. Y un día escuchaste leer un poema memorable a Delfín Prats, de quien además esta peña y este salón toma el nombre Abrirse las constelaciones. Delfín, que sabemos que es un paradigma para muchos escritores de la lengua española, hay que ser justo, y ojalá se haga justicia para que alguna vez este importantísimo autor que todavía tenemos acá por suerte reciba el Premio Nacional de Literatura de nuestro país. Pues bueno, también para ti fue deslumbrante escuchar a Delfín Prats con un poema. ¿Cuál era el poema, Manuel Luis? El poema era Entrega. Yo estaba reservando a Delfín para esta pregunta tuya. Creo que en el 2019 se le dedica la feria, acá en Holguín, la Feria del Libro a Delfín. Y bueno, en aquel momento, desde la sede de la HS se hacía un espacio para obras compartidas, que lo hacía Fran Alejandro. Y bueno, se le hace la peña, se le dedica a Delfín Prats. Ya estaba saliendo, ya había salido el libro de Delfín, El brillo y la superficie, poesía hasta ese momento completa, y Delfín Prats le entrega. Bueno, otras cosas también aportaron a que yo terminara de la manera que terminé, lo voy a contar ahora. Delfín le entrega, pero a mí, yo recuerdo que yo estaba sentado allí y se me fue moviendo, se me fue transformando algo, y yo terminé llorando. Y yo mismo me regañaba, a mí mismo me extrañaba y decía, ¿pero por qué lloras? Digo, bueno, algo ha causado en mí eso. Y salí de la sede lagrimeando hasta cerca del centro de arte. Y yo, ¿pero qué es lo que pasa? Después realmente entendí. De esa manera, mira, creo que de manera tan hermosa llegó la poesía. Es una entrega. Exacto. Y con un autor que tenemos todavía acá con nosotros. Y me uno a lo que acabas de decir, reconocimiento al Premio Nacional de Literatura, que se lo merece. Maestro de Juventud de la Asociación Hermanos Saiz, el único que nos queda con vida con Maestro de Juventud desde la Asociación Hermanos Saiz. Y leer, escuchar, más que eso, ver a Delfín leyendo, diciendo de memoria aquel poema, me pasó algo que el libro no podía abrirlo y llegar hasta ese poema porque todavía causaba algo. Pasó un año exactamente, y un día tú me recomiendas el ver un documental de Nina Simone, creo que es What Happened Nina, ¿no? Y yo me paso toda la noche viendo aquel documental. Si me estoy adelantando, tú me dices. No, avanza. Llegó Nina Simone. Y estoy disfrutando aquel documental, pero cuando esa tremenda vida que fue la de Nina Simone, como tantas otras, a otra de esas almas que he escogido, otro de estos muertos que he escogido para que me acompañen, como otros que voy a mencionar más adelante, yo no sé qué fue lo que sucedió. Yo estaba viendo el documental y cuando estaba llegando, a mediados del documental, en todo esto que sufrió esta mujer por ser negra, todo esto que sabemos, yo cerré el documental, escribí algo y lo dejé ahí. Yo no sabía si era un poema, yo no sabía lo que era. Y yo dije, bueno, lo único que queda es esperar al otro día, terminar de ver el documental, esperar al otro día y enseñárselo a Luis a ver qué cosa es eso. Y eso se convirtió en el primer poema que escribí, un año después de que me pasó. ¿Cómo se llama ese poema? Negro, amarillo, beige. Que después el diseñador del libro, Roberto Raez, en la presentación del libro me dice, mira, ¿no te has dado cuenta de que el libro es negro, amarillo y beige? Y nosotros no lo sabíamos. Después va a ser la historia del color y todo esto, ya el proceso de edición del libro. Y es el primer poema que está incluido en la tercera y última parte del libro. Y bueno, ya después, que gracias a ti encontré que aquello tenía ya tenía valor para mí, pero tenía valor para los demás, con los que tú quieres compartir lo que escribo. Dije, bueno, voy a seguir con esto. Y realmente me sentí tan cómodo con la poesía, que por eso te decía en algún momento que yo pensé, bueno, yo no voy a escribir más narrativas. La poesía sale de otra manera, quizás es más difícil sacarla o decir lo que realmente de lo que se trata la poesía.
no sé si me explico, o como uno lo ve, o como uno le sucede, pero me sentí tan cómodo que ya me voy a quedar así. El sitio donde también se está. Exactamente. Bueno, él entrega, hacía esa conexión con ese título, que estaban entregando algo especial en esa lectura con Delfín Prat, y tú lo recibiste y comienza ese proceso de devolución, que son las devoluciones lesamianas, y que todo artista además debe saber hacer, es entregar quizás de otro modo lo que se le ha también confiado. Y así llega este libro, Poses. Yo voy a coger uno de los que están por acá. Llega este libro, que es tu primer libro de poesía publicado, que se presentó también en esta misma peña, en este mismo salón. Un libro hermosísimo, al que además yo tuve el gusto de ser tu editor. Este es un libro que vine a hacer. A mí esto yo lo disfruto muchísimo, como en su momento también sucedió conmigo y con otros amigos que ayudaban a hacer el taller de un poema, de pulir un libro, de organizar, de ser coherente. Y varias sesiones en el café garaje de acá de la ciudad de Holguín nos permitía, En el examen también. en el examen también nos permitió conformar finalmente Poses. Yo debo decir que para variar, Jorge Luis, que trabaja dentro de la editorial, no fue exactamente el autor más fácil de trabajar, porque tú vas a contar a ver qué fue lo que te pasó, porque mira que nos diste trabajo para finalmente quedarnos con una propuesta de cubierta, con esta imagen preciosa que Yuris Nóridos nos aporta de dos maniquí. Hermosísima imagen. Pero bueno, el libro pasó por diferentes propuestas de diseño. ¿Cuánto te preocupa a ti la imagen, lo exterior, en este caso en tu libro? No estoy hablando ya de tu imagen personal, que al final también se suma, porque también hay una bella foto de autor incluida en esta escogida también acá, donde Luis se abanica. Pero bueno, vamos a hablar de Poses, vamos a hablar de ese proceso, porque tu primer libro, tu primer poema, a Nina Simone, es apenas un asomo de textos que vendrían después, textos con una expansión, con una incorporación, y a la medida que iba avanzando se iba incorporando más el lenguaje, porque trabajas, desmontas el lenguaje, montas el verso. Y Nina Simone como que se quedó en un plano discreto en el libro, no es el poema principal del libro. Vamos a hablar de Poses. Aquí hay algo hermosísimo que escogí como editor, me puedo permitir leerlo incluso en un fragmento del poema Anticuario, mi parecido a Enrique III de Francia, y voy a leerlo. Es una marca lo que busco, esta aquí, lo que quiero, ya no la llaman ciudad, pero la busco igual. Algunos llegan con cámaras colgadas del cuello, ladrones de instantes. Ellos también se llevan algo mío, ellos también ocupan mi espacio, van a hacer público este dolor, camino para ser encontrado. Ahora acabo de percatarme que realmente ahora que está sucediendo realmente esto que escogiste por la contracubierta. Y bueno, esto de esta tercera parte, para conectarme de nuevo con el libro, eso pasa, uno de momento se va por otros caminos, pero bueno, sobreviven estos textos, que es un primer cuaderno que se llamaba Crucero. Recuerda que fuimos invitados, no voy a decir la provincia, a un evento, a una provincia amiga, y estaba concursando el libro y creo que fue una mención, y tú fuiste uno de los que me dijiste, ojalá no gane, porque ahora no es el momento para ese libro. Y bueno, ya yo llevaba trabajando algunos 3, 4 años quizás en Ediciones La Luz, y se me propone el libro para el plan editorial, y bueno, fue evaluado, fue aprobado. En aquel momento, ya a estas alturas eras también miembro de la asociación. Del 2017 el libro sale en 2019-2020. Y es la tercera parte de esos primeros textos que sobreviven a este libro. La segunda parte, recuerdo que lo escribí de una sentada,
fueron unos textos que fueron mención también en la isla de Peso, en Guantánamo, por ese mismo periodo. Y bueno, la primera parte fue lo último que escribí realmente de otra sentada para el libro. Y no estabas en ese momento en Cuba, Luis, y yo esperaba que tú llegaras para empezar ese proceso de edición. Y esto sí lo he dicho, verte a ti editando un libro es todo un espectáculo, pero editando en papel. Prefiero verte editando realmente en papel porque yo sabía que tenían que salir. Es más ¿no? Exacto. Yo guardo todavía esas pruebas de páginas, todo eso yo lo guardo. Ya me quedé como un poco en blanco. Bueno, verte editando aquel manojo de textos que yo sabía que de ese primer cuaderno que entrego tenía que salir algunos, y yo siempre tenía una reserva y te di dos paquetes más, y tú fuiste escogiendo, pero yo estaba así desde atrás, y tú decías, este no, este sí, esto lo marcabas, con este te metías, con este lo tachabas, y fuimos deshojando aquello hasta que se fue armando este cuaderno. Después vino todo ese periodo ya que realmente uno se lo cree y uno es testigo porque uno participa en este proceso de hechura del libro, como dice Alberto, pero cuando te toca de cerca y de momento te da el síndrome de tal autor que no quieres esta cubierta. Yo sí lo he dicho en otros momentos, siempre soñé que mi primer libro fuera amarillo, y una primera maqueta que me hice en un libro de cuentos fue amarillo, y guardé ese deseo de que mi primer libro fuera amarillo, y fue realmente amarillo. Y bueno, es un libro de los amigos porque se diseña desde casa, textos que escribí desde la misma máquina donde trabajaba. Fuiste el editor, María Barona, que se quedó un poco sorprendida porque María Barona no sabía de estos textos, y que cuando estaba editando el libro lo disfrutó porque me lo escribía en las pruebas de páginas. Y bueno, Robert también como diseñador. La imagen fue de la siguiente manera. Ya yo tenía una propuesta, yo sí quería trabajar con Yuris Norio, el crítico y fotógrafo que todo el mundo conoce, el amigo Yuris Norio, que formara parte de mi primer libro. Y empezamos a revisar el Instagram. Tú ves una imagen que no es exactamente, nos comunicamos con él, le pedimos el original por todo este proceso de impresión de la cubierta, pero no lo encuentra el original. Me dice, dame unos días, fueron 5 días, unos días, y yo voy a ir al lugar a hacerte la foto. Y fue hasta una de las vidrieras del Hotel Manzana de Gómez y hizo la foto entonces para el libro. Yo he pasado después, ya los maniquí creo que son los mismos, que tienen otras notas, pero yo he pasado otras veces por ahí y sé del lugar exacto de donde salió la imagen, esos dos viejos amigos. Que me ha pasado, el libro salió a principios de la pandemia 2020 y me pasaba días que no quería ni mirarlo, pero bueno, ya me han pasado muchas cosas y he revisitado el libro. Gracias también a los amigos, las invitaciones que he tenido para leer, he vuelto a los libros. Me ha sucedido como me acaba de suceder, tú leí texto y ya le puse imagen a estas palabras de contracubierta y a muchos textos que hay que puedo llegar a entender mejor ahora, y es otra manera más de amar el libro, y es lo que me está sucediendo ahora mismo con este primer cuaderno de poesía. Bueno, también te involucras en algún momento ya con el trabajo también de compilador, y quiero que hablemos de esta otra antología que no termina su camino su tránsito por Ediciones La Luz, porque el primer ebook que se hace en esta editorial es La Joven Luz, entrada de emergencia, selección de poetas en Holguín, y también esto se convirtió en un audiolibro. Este audiolibro y ese ebook se sumó a la campaña de promoción de la lectura A la Luz se lee mejor, de la que tú formas parte. A Norel le gustan mucho las fotografías. El muchacho es fotogénico, hay que reconocerlo. Y bueno, aquí formas parte de la imagen que trabajó la editorial como parte de esa campaña A la Luz se lee mejor. Una de las campañas más complejas que ha hecho Ediciones La Luz,
que involucró también a los realizadores audiovisuales, una campaña que también ganó el premio de la ciudad. Pero bueno, aquí está entrada de emergencias, que próximamente tendrá en Ediciones La Luz una versión ampliada, prologada por Manuel García Verdesia en papel, una versión impresa de esta antología que ha crecido. Quizás ya no estén todos los autores que estuvieron entonces, pero se han sumado otros. Esa entrada, esa emergencia sigue estando. Es una emergencia permanente y, como dice Manuel García Verdesia en el prólogo, una emergencia necesaria. Lo haces además del conocimiento también que te aporta el hecho de ser en ese momento el jefe de sección de literatura de la Asociación Hermano 6 acá en Holguín, de estar involucrado con ese super evento que es las Romarías de Mayo y sus palabras compartidas, de estar involucrado también con el Celestino del Cuento. En fin, hay mucho que ayuda a que se te haga, te ayudes a hacer un criterio de selección que tributa a esta entrada de emergencia, un momento además especial dentro de la asociación, porque se crea también una peña que lleva igual nombre. Vamos a hablar de la selección y quiero también que hables de esa peña, cuál fue el enfoque inicial, cómo se ha ido transformando, cómo crees que pueda proyectarse en los próximos años esa peña que definitivamente es un lugar de confluencia de los jóvenes escritores desde el libro. Bueno, como todo lo que sucede desde Ediciones La Luz, desde la sección, no inventamos nada, realmente. Es continuar con un trabajo que ya ustedes tienen. Ya existía El Sol Eterno, ya aparecían otras voces. En ese año 2018 también con un trabajo que llevaba Fran Alejandro de la sección, que después yo entro cuando él sale al frente de la sección, era incorporar estas nuevas caras, estas nuevas voces. Y realmente ese fue para mí el encargo de agrupar a estos jóvenes que muchos todavía no tenían nada publicado. Llegó un momento de lujo, con un audiolibro, con un ebook. Cuando fuimos para la emisora Radio Holguín La Nueva a grabar el audiolibro, yo recuerdo esa presentación que se hizo para fin de año también con la campaña. Ese momento era un buen momento para la sección de literatura. Era una sección que tenía alrededor de 24 asociados, de esos eran 15 poetas, nosotros narradores. Yo le insistí a los narradores para que mandaran cuentos, creo que a Robert Ray fue el único que pudimos convencer y que aparece en este audiolibro. Pero fue un momento de buscar esos asociados que no eran exactamente de acá de Holguín, estoy hablando de Karina Mora, de José Luis La Guarda, de traerlos hasta acá. Yo creo que fue un periodo lindo, que se disfrutó, que en el mismo momento de la presentación estaban los 15 poetas. Después ustedes aportaron muchísimo con las cápsulas, con todos los videos promocionales que se hicieron, la campaña con la exposición, con las postales. Había poetas que ya incluso se habían trasladado para La Habana, pero seguían siendo miembros de la sección. Realmente yo creo que fue una entrada, como dice Luis, como Verdesia también nos refresca. Es una entrada de emergencia, pero necesaria en ese momento. Y bueno, ahora se le da seguimiento a todo esto con una edición impresa que también fue muy deseada en este momento. Pero mira, llegó en el momento que tenía que llegar incorporando nuevas voces. Estamos hablando ya de Rebeca, estamos hablando Rebeca Torres Serrano, Caterina Persán, otros asociados que han entrado muy recientes a la asociación y que escriben, es realmente una poesía que hay que atender, que hay que llevar de cerca. Y realmente es seguir con todo un trabajo que ustedes llevan. Tú me hablabas del Sol Eterno, yo escuchaba que las voces de aquellos poetas que ahora no son miembros de la asociación, ya algunos no están en Cuba, pero es lo que realmente queda, es lo que ustedes siempre han hecho, de atesorar la voz, de atesorar la imagen, quizás el rostro que va cambiando en esa misma campaña que decíamos, de ahora uno recuerda en momentos de grabación todo aquello como lo hacíamos, a veces teníamos que parar por ejemplo conmigo, pero se disfruta y es lo que queda. Es lo que queda y es un proyecto que ahora lo vamos a disfrutar de otra manera, un texto ampliado. Yo leía las palabras del maestro Manuel García Verdesia, cómo Verdesia llegó hasta cada uno de los poetas y cómo visitó sus textos y qué mejor lectura le puede dar el maestro a cada uno de ellos. Yo disfruté muchísimo anoche, estaba leyendo
las palabras. Encontrando los nexos que existen entre aquel Sol Eterno, que era una antología que reunía a 20 miembros de la Asociación Hermanos 6 en ese momento, pero haciendo los nexos, recuerda que el prólogo a esa antología también es de Manuel García Verdesia, y hemos querido ya después, 10 años después, quizás un poco más, una nueva entrada a la poesía cubana, que es lo que realmente ha estado sucediendo. Esta antología es una entrada a la poesía cubana, y llegar también de la mano de la mirada inteligente, del ojo crítico de Manuel García Verdesia, es también para agradecer, y que sucediera en una década que todavía podamos contar con esa compañía de Verdesia, es algo que Ediciones La Luz va a agradecer siempre. Bueno, también déjame decirte que esta cubierta es de cortesía de Glenda León, una artista de la plástica, que a mí me gusta muchísimo este trabajo de diseño que también hizo Robert Wright a partir de una pieza de Glenda León, muy elocuente además esa pieza. La Peña entonces, La Joven Luz, entrada de emergencia, esto de La Joven Luz, obvio, una referencia ahí directa a la poesía de nuestro admirado Eliseo Diego. Y pienso inevitablemente en aquellas romerías de mayo donde Ediciones La Luz responde al llamado también de la sección de literatura de la Asociación Hermanos Saiz, contigo al frente, y se hace aquella primera romería totalmente virtual porque estábamos confinados por la pandemia, y Eliseo Diego estaba cumpliendo 100 años. Quizás esto sirvió también como abrigo para que existiera la Joven Luz y ese verso hermosísimo de Eliseo. Bueno, La Joven Luz, entrada de emergencia, La Peña, esa peña, ese espacio, ¿quiénes estuvieron acá? ¿Quiénes han pasado por acá? ¿Qué sucederá con esa peña? Bueno, mira, entrada de emergencia, que es un fragmento de uno de los poemas de Eliseo Prego, actualmente jefa de sección, que también está incluida en esta antología. Bueno, surge por una emergencia, exactamente. En aquel momento, desde la presidencia de la HS se hace un llamado a la sección de que se prestaba para un nuevo espacio de literatura del Gabinete Caligari, donde ha surgido tantas cosas desde la asociación, desde el GIN, desde las romerías de mayo, surge esta peña, y bueno, había que hacer una programación desde el Gabinete Caligari de emergencia, y convocan a secciones y aportamos. Yo te traslado la idea, estaba sucediendo también todo esto, se decide el nombre. Recuerdo que Lilian Sarmiento, que está miembro de la sección, es la que comencé yo haciendo la peña, recuerdo. Después se la entrego a Lilian, porque Lilian tiene esa belleza también y para la conducción, mejor que yo. Y yo hice un primer espacio, creo que fue con el poeta Reinaldo Saldívar, que también había recientemente publicado en este año. Después vino Camilo Noa, después se presenta también mi libro. Y bueno, sucedieron como 3 espacios en el Caligari, primero sin DJ, después se suma con DJ Arte, se suman los DJs también de la Asociación Hermanos Saiz. Y bueno, lo que comenzó quizás como una peña donde se podía presentar un libro, leer poesía, se fueron sumando personas, aquello fue llamando un poco la atención también por la música electrónica. Y bueno, de emergencia por otros motivos, termina de hacerse en Caligari. Fueron como 3 encuentros nada más en Caligari los viernes, y se traslada para nuestra sede, para nuestra casa editorial, y se sigue haciendo entonces en la terraza, lo sigue haciendo Lilian. La peña fue creciendo ya con secciones, entra la librería Celestina, las mesas del libro que tenemos por suerte en nuestra editorial, y la peña fue cogiendo otro rumbo y se hacía también en el salón. Y me preguntas por el futuro de la peña. Creo que es un espacio que no vamos a perder. Ahora yo voy a tener más tiempo de poderla asumir, quizás desde la sección. Sí, me estoy brindando para eso. Pero ya, como se han incorporado otros jóvenes, sigue creciendo la sección de literatura, aunque siempre, por proceso natural, tiene su salida, mayoría de edad. Pero hay otras voces que hay que, como decía, hay que atender, hay que invitar.
se conozcan. Estamos hablando de Rebeca Torres, que acaba de ganar el premio Nueva Voz de la Poesía, que por supuesto que va a ser una de las invitadas que vamos a tener por acá. Pero no hay que dejar de atender esto, que surgió una emergencia, pero también una emergencia era continuar con ese trabajo que llegó hasta esa peña en ese sitio que todo el mundo conoce, hasta fuera de Cuba se conoce la gente que hay, y tienen su IQ, tienen su exposición, tienen su audiolibro. Ya vamos a ver, disfrutar en formato impreso de ese libro. Estamos ya deseosos de que suceda, de ver, y que también yo grabé. Norge, bueno, hay otra antología que tengo por acá, de la que formas parte, no eres su antologador, pero sí formas parte, y el hecho de haber sido seleccionado por Virgilio López Lemus y Jesús Otto Barquet a este coro polifónico de la poesía cubana que trata el tema de la comunidad LGBTI+. Formar parte de esta antología, sospecho, bueno, no hemos hablado sospecho, lo sé, te ha dado mucha alegría. Es una bella edición que tenemos acá en nuestra editorial, que está todavía disponible, está a la venta en la librería Celestino, y es posible que se la encuentren en otros espacios de venta del libro acá en Holguín. Esta hermosa antología, ¿cómo te ves dentro de esta selección donde aparecen voces tan importantes dentro de la literatura cubana como Antón Arrufat, Lina de Feria, junto a voces que son también emergentes, que están entrando a la literatura cubana en esta primera mitad del siglo XXI? Bueno, fue un lujo realmente, yo agradecidísimo con Virgilio, con Barquet, también Luis por confiar en esos textos que son. Hay un texto que está incluido en Poses, hay otro texto que nada más está aquí y solo va a estar aquí porque era necesario también que se quedara nada más en esta antología. Se llama Arte, Posesión, uno también de mis primeros textos, y bueno, aquí se va a quedar. Pero yo me preparé realmente para formar parte, en ese primer momento no como autor, no sabía que iba a terminar en la antología, sino como diagramador del libro. Este fue el tercer libro que yo diagramé para la editorial, nos dio muchísimo trabajo. Yo recuerdo, estaba yo aprendiendo. Es un libro de una complejidad editorial que vale la pena destacarla, ¿no? Y me preparé para el libro, fue uno de esos libros que yo quería trabajar, yo quería realmente que mi nombre apareciera en la página legal. Después fue entonces que se me dio la posibilidad de incluir los textos míos. Disfruté muchísimo el libro, ya decía, son textos que los dos textos significan mucho para mí. Un texto que estoy hablando de mi abuela paterna, en el otro de una experiencia que ya quedó aquí, como decía, pero contento de formar parte de esta antología. Y esto lo he dicho pocas veces, voy detrás de Norge Espinosa. Si usted se pierde, un poema colosal, de importante dentro del tema Vestido de Novia. Vestido de Novia, Norge Espinosa, él lo sabe porque en la presentación se reía cuando yo decía. El amigo Norge Espinosa, que ha estado con nosotros por acá en diferentes ocasiones. También creo que mejor puede pasar que... Aquí custodiado. Que no sé quién es detrás de mí, no sé. Entonces, agradecidísimo, disculpen, con este bello libro, con esta imagen de Saida del Río, con esta posibilidad de confiar al maestro Virgilio, ya lo he dicho, aparte que no tengo el honor de conocerlo, pero fue un libro que también yo aporté lo mío para que saliera, para que fuera un libro hermoso y realmente feliz. Norge, a ver, hemos hablado de tu poesía y inevitablemente se establecen unos nexos ahí con el trabajo de diagramación que a veces puede tender a confusión. Eres el diagramador de Ediciones La Luz y eres tan celoso de que otro haga tu trabajo. Hay un tema por ahí. Sí, hay un tema por ahí. Pero vamos a hablar de este tema ahora. ¿Cómo se despierta en ti esa vocación de diagramar libros? Mira, yo anoche... Sé que es adictivo también. Sí, es relajante. Yo se lo recomiendo a todo el mundo. A todos los que anden estresados. Tú mencionabas claustrofobia ahorita. Sí. Y te voy a decir... Sé que además Domínguez es uno de los hacedores de claustrofobia. Ahorita comentaba en las redes sociales que él elogia cómo tú llegaste a Ediciones La Luz y sin tener vínculos con el mundo editorial
y te has ido estrechando cada vez más esos lazos con la editorial y bueno, hoy eres nuestro diagramador estrella y titular del catálogo, él es el diagramador titular. A ver, te dejo hablar. Mira, yo recordaba anoche, y qué bueno que esas cosas regresen, y este paso te me ha ayudado mucho en eso, a Junior Riquelme. Yo no lo había dicho, ojalá Ina quizás todavía esté con nosotros y se lo diga. Si Junior no está, Junior Riquelme es responsable de su vida. De que te hayas inclinado. Sí. Pero primero también Marta Costa, autora martica, queridísima. También autora del catálogo. Autora del catálogo, ganadora del premio Celestino, un premio muy importante, una narradora joven, de las más importantes que tenemos en nuestro país por suerte. Marta tenía esa cosita y Marta siempre que tenía posibilidad me decía, pero ¿por qué tú no aprendes a hacer otra cosa? Y bueno, se dio un primer inicio en aquel proceso de diagramación en una salida que hay, porque le voy a decir, la plaza quizás que más cambiaba la editorial era la diagramación porque es una de las más difíciles y las personas que venían al enfrentarse, porque imagínate, la diagramación que muchas personas no entienden o maquetación como se le conoce en otros sellos, es la persona que le da forma al libro, es la primera persona que ve el libro, es la primera persona que disfruta. Eso yo lo digo, eso no tiene comparación, para mí no tiene comparación con nada, porque nosotros nos apuramos a veces muchísimo para ver qué dimensiones va a tener el libro, cómo se va a ver, para ver qué cantidad de páginas tiene. Antes de tener una cubierta ya uno le va dando forma a ese esqueleto, que el libro va acomodando los textos, que eso es un trabajo casi de cirujano, ¿no? Dividir cada palabra, acomodar los textos. La poesía es un poco más fácil, la narrativa con la caja de texto hay que cerrar los famosos trajes y la ayuda a la fuerza. Bueno, darle forma al libro es una maravilla en el editorial. Para mí el trabajo siempre lo he sido, yo siempre he sido el diagramador titular. Pero Marta Costa siempre me insistía. Y en aquel momento yo no atendía eso, quizás no era el momento. Tuve un primer intento, no dio resultado. Después sale una persona, después entra Damari Peña Feijó, amiga que está ahora en Uruguay, que siempre está muy atenta a nuestras publicaciones, a las redes del sello. Le mando saludos desde aquí. Salía de la editorial, ella estuvo realmente poco tiempo, salía de la editorial, una de las personas que nunca vamos a olvidar, y me llevó para su casa. Fui a su casa 6 o 7 veces en la noche y me ayudó precisamente con un libro de Marta Costa, con aquella novela de Hier, también fueron mis primeros ensayos. Pero realmente en un viaje que hice a Contramaestre, fuimos invitados a presentar el libro de Dora Encina, llegamos a Contramaestre. Cuando íbamos para el lugar del sitio que íbamos a almorzar, Riquelme me dice que ¿por qué tú no pruebas? ¿Por qué tú no? Y entonces se me quedó aquello y como tiene que suceder, me lo tomé realmente en serio. Salía Damari de la editorial y te lo consulté, visité varias ocasiones a mi contraparte de Nuevo de Capantoja y me ayudó muchísimo. Yo tenía duda y corría para allá, tú me ayudaste, y el otro, Fran Alejandro también me ayudó. Pero el otro fue se aprende. Exacto, fue chocando con aquellos textos, hacía aquellos disparates. Diagramé muchos libros contigo al lado fines de semana, pero el libro Laminario Camilo Noa. El primer libro que diagramé fue Diario del Buen Recluso de Sergio García Zamora, que ganó la Puerta de Papel. Pero había un libro que yo quería hacer. Había dos. Uno era este. Bueno, en el proceso de edición este llegó poco después, que fue el libro Sexo Chatar, Los Perfectos Primeros Corazón de María Elena Silvestre. Había un vínculo afectivo, existe un vínculo con María Liliana, y yo quería hacer ese libro. Ya era una cosa de que yo sí ahora quiero formar parte de esas personas que son los responsables de hacer nacer, de darle forma al libro, y terminé ya tomándomelo en serio. Y bueno, también fue un momento que salía el diseñador de la editorial, estábamos todos muy preocupados por un plan editorial. Fue el plan más grande, fue el plan aquel de 32 libros, ha sido el plan más grande que se ha hecho desde los 25 años de la luz, ha sido el plan del 2019, y era un libro detrás del otro. Pero como yo lo hacía, quizás hacía un libro de poesía en el día, yo dije, bueno, me pueden dar otro, y bueno, desde entonces ha sido lo que ha permanecido en mi vida, y lo que he disfrutado realmente es relajante. Apretar por acá,
tú tener, soltar un poco. Es como lo que uno tiene que hacer con la uno, vida, ¿no? Es la vida realmente. Pero ya cuando uno ve el libro hecho, uno lo disfruta. No lo disfruta de la misma manera, si quieres hablamos de eso. Sí, yo creo que me cuentes Exacto. qué te sucede cuando el libro llega a tus manos después de un proceso de impresión y encuentras el primer track abierto. Bueno, o la palabra mal partida que no pudo encontrar el corrector. O otras soluciones que se podían buscar y no se buscaron. Yo he visto errores y a veces lo que le pasa a uno, y también me imagino que le pasa a los diseñadores, a los editores, no se queda callado, como que se le va, ay, pero mira este disparate, ay, pero mira. Y entonces a veces uno tiene que controlarse porque son libros quizás de amigos que me ha pasado. Me ha pasado, mira esto. Y yo eso no no estoy bien hecho eso. Pero nada, no se disfruta de la misma manera, te cuesta un poco más porque es quizás otro libro que ya tú ves de otra manera. Pero igual, se quiere, se entiende, muchas veces se puede llegar a entender. Pero realmente después que uno es responsable de darle forma, como decía, al libro y ve otras cosas, como que se siente un poquito raro, pero bueno. Tiene que pasar también. Estoy rodeado. Sí. Nure, bueno, este trabajo que hablabas de tantas personas involucrados en hacer un libro, porque está el editor, el diagramador, lo que has hecho mayormente, también el diseñador, editores, en fin, un colectivo grande de gente en función de un libro. No siempre una editorial se tiene la fortuna, y tú ahorita también destacabas esto, que una editorial, por ejemplo, en la plaza del diagramador es muy inestable, porque exige mucho de la persona que hace este trabajo, mucha concentración, conocimiento también, y son siempre personas que están poco tiempo o se consagran. Eso también sucede. Pero bueno, no todas las editoriales del país tienen esa fortuna. Algunas editoriales como la nuestra, cuando surgió en el año 1997, fundada para la joven literatura cubana, no teníamos un equipo de trabajo, no existía un equipo de trabajo, ni siquiera yo formaba parte de ese equipo de trabajo. Y tuvieron que acudir a la colaboración con otras editoriales, en este caso fue Reina del Mar Editores, con la publicación de aquel primer libro, como usted dice, el libro prístino de Ediciones La Luz, que es Bufón de Dios de José Luis Serrano. Pero bueno, han pasado los años y le ha tocado también al equipo de trabajo de Ediciones La Luz colaborar con otras editoriales, y es el caso de tu primer libro de narrativa publicado por Ediciones Áncoras. A mí me gustaría que me lo alcanzaras, que me lo compartieras un momento. Manchas, fósforos y conservas, este bellísimo libro con diseño de Fran Alejandro, que fue durante mucho tiempo el diseñador titular de La Luz. Este título, este cargo nos hemos inventado acá, se acaba de asignar aquí, y eso quedará para la posteridad. Fran Alejandro Cuesta es el que ha hecho el trabajo de diseño de este libro. El trabajo de edición lo hice en conjunto con Mariela Barona, que es correctora de Ediciones La Luz, editora también de Ediciones La Luz, y la diagramación es de Jorge Luis Labrada, autor también del volumen. Entonces, Ediciones La Luz con Ediciones Áncoras, ya es la segunda colaboración, porque antes también estuvimos haciendo con esta editorial Sueños que Cuestan la Vida, que es un cancionero de Pancho Céspedes. Y bueno, mira, después de Pancho Céspedes ha llegado Jorge Luis con Manchas, Fósforos y Conservas. Solo que no tenemos un ICBN aquí colaborativo, pero sí está también en nuestras manos nuestro sueño compartido con Ediciones Áncoras desde la Isla de la Juventud, con Nelton Pérez, con Yadian Carbonell, Daniel e Eileen, que ya no están en Cuba, pero que siguen formando parte del sueño que siempre mantendremos en nuestra memoria de Áncoras. Bueno, vamos a hablar entonces de este hermosísimo libro que todavía no ha tenido su primera presentación, y amigos de Áncora, les estoy robando la primicia. Estamos aquí ya anunciando para el mundo que durante la Feria del Libro de La Habana, Ediciones Áncoras estará haciendo la presentación de Manchas, Fósforos y Conservas de Jorge Luis Labrada. Entonces vamos a hablar de este libro, que finalmente la poesía siempre llega primero. Mira, te alcanzó, pero este libro
que más atrás, con unas palabras de contracubierta de Mariela Barona, a quien sé que amas. Vamos a hablar de este libro, de sus diferentes etapas. Bueno, recientemente cuando estábamos en las reuniones de la Asociación Hermanos en la Dirección Nacional, pude ver que también se llevan las 5 hermanas editoriales de la asociación y siempre se está preguntando quién nació primero, quién vino después. Pero realmente creo que tenía que ser Ediciones Áncora. Ya había un trabajo muy cercano también desde su momento fundacional, pero también con Daniel, Maylin, con el Tupper, que siempre, ahora está frente a la editorial, pero siempre ha estado cerca. Y realmente, qué bueno que fue Áncora. Fue un libro que le confié para plan editorial a Yadian Carbonell cuando estaba coordinando la editorial. Y me sorprendió realmente, y me enteré de la siguiente manera. Cuando se aprueba POSE, se aprueba también este libro por allá, pero decido pasar este libro para otro año para que saliera realmente POSE de Ediciones La Luz. El libro esperó, esto es un libro del 2018, y bueno, ya puedo verlo, puedo tocarlo. También porque se me da la posibilidad de que puedan ustedes formar parte del equipo, sean responsables del libro, como Fran Alejandro, tú, Luis, Mariela. Lo pude diagramar, lo disfruté. Sucedió también como en POSE, aquí sobreviven los primeros cuentos de aquellos primeros cuentos que yo escribo antes de pasar a lo medio. La segunda parte fueron los cuentos después, y la tercera parte, que es la que más amo, que es la que me devuelve quizás la poesía en la narrativa, fueron mis últimos textos. No he escrito mi poesía, de hecho, que está aquí, fueron mis últimos textos. Porque, bueno, como narrador. Como narrador. Discúlpame, hablando de narrador y de narradores, Alejandro Rama, joven narrador también de las Tunas, está saludándote en las redes sociales. El amigo Alejandro Rama, que lo bautizamos acá. Alejandro Rama, que publicó además su primer libro con nosotros, en conjunto con la Editorial Oriente, tiene otra colaboración con el premio extraordinario José Soler Puig. Puig. Y que tiene un libro en este mismo plan, que quizás se puedan presentar juntos en esta misma feria. Un libro también en el plan que está acá en Áncora. Un libro que disfruté, es un libro que se acaba de imprimir, que Liudis, la directora de Editorial Abra, también ha aportado lo suyo, me llamó, buscamos una solución, cosas que pasan, pero que recientemente, hace apenas una semana, Nelton me pone algunos ejemplares en las manos y bueno, es verdad. No puedo dejar de mencionar el fotógrafo, que Sergio Baster Tamayo. Otro hallazgo en redes sociales. Exacto, otro hallazgo en Instagram, disculpen. No lo conozco personalmente, pero me comuniqué con él y es una persona amable. Y le pedí permiso, me mandó la imagen. Tengo que hacerle llegar un ejemplar. Muchísimas gracias. Ese no era el título del libro, recuerda. Pero bueno, fueron pasando cosas, fueron llegando también textos, otros salían, otros entraban, que terminó con ese libro, que te voy a decir que lo que me han dicho es que ha gustado. El título ha gustado muchísimo. El título, bueno. La parte como editor que me toca, ¿no? De sugerirle a un autor la posibilidad de un nuevo título. Y el autor de hacerte caso. Y un autor obediente, además. Pero sí, estoy feliz y últimamente cada vez que me invitan a leer, leo estos últimos textos que realmente uno escribe en un momento, pero después va llegando la manera de encontrar quizás lo que le falta a ese texto cuando uno lo escribe, y es como completar lo que tenía que ser el texto, ¿no? Y es lo que me estaba pasando también con este libro, como ha pasado con cosas. ¿Cuándo tú sientes que tu vínculo con la literatura te ha modificado, te ha cambiado la vida? Bueno, mira, yo anoche pensaba en eso. Yo hacía un ensayo anoche. ¿Tuviste toda la noche para pensar, sí, por lo que veo? Casi todo. Tú estabas por la mañana pensando muchísimo. Repíteme la pregunta. ¿Cuánto crees que la literatura ha cambiado tu vida, ha modificado tu vida? Bueno, porque no te pareces mucho a aquel muchacho que llegó al pabellón Mestre asustado, entrando por primera vez a un pequeño cuarto editorial, al Luis que ahora conocemos, al ser humano que eres, al amigo que eres, al poeta que eres también. Mira,
Yailin Ojeda, que está aquí presente, y la aprovecho para saludar a la vicepresidenta del HS, me decía ayer algo. Dice, ya tú no eres aquel muchacho tímido, que era más delgado también, que iba a la radio y daba un trabajo. Pero mira, ha pasado con la literatura, ha pasado con la radio también, ha pasado con los audiolibros sigue dando trabajo. Sí, pero ya menos. Pero bueno, sigue la paciencia de Amario Carralero. Así me ha pasado, creo que Luis, con todo. Ya no soy ese muchacho que llegó aquí y se asustó la primera vez que alguien nos saludó amablemente. Esto parece de ficción, pero realmente fue así. Han pasado cosas naturales que me han demostrado día a día eso, pero también a lo que uno debe regresar siempre. Y ahora estoy en un momento de que es bueno volver a esto, volver a escribir, volver a revisitar estos textos que tengo abandonados, como el proyecto aquel de novela, una novela del 2018 que tengo abandonada. Estoy escribiendo ahora, no como quisiera, pero han salido algunos primeros textos que también he sabido dejando reposar un poco. Pero realmente la vida se me ha hecho después de aparecer en Holguín, después de aparecer en Ediciones La Luz. Lo conozco primero a Ediciones La Luz, después que llego hasta a la asociación, unos años después, como miembro de la asociación. Pero en eso recordaba yo anoche y cuánto le tengo que agradecer a ti, al equipo de La Luz, a los que han pasado, a los que no están, a los que siempre son del equipo pero no permanecen en la casa de Ediciones La Luz, cuánto han aportado, cuánto lo he escuchado, cuánto a veces no lo he escuchado y han pasado las cosas y he regresado. Creo que esa también es una manera de salvarse. Yo me he percatado de que ha sido otro noche, pero ahora el noche que está también regresando de alguna manera, ¿no? A esos textos, a revisar, a escribir, porque realmente es eso. La gente me ha dicho últimamente mucho poeta, quizás hasta se me había olvidado un poco, pero últimamente todo el mundo me lo está recordando. Tengo que escucharlo. Sí soy poeta, antes de cualquier otra cosa sí soy un poeta. Y es a lo que quiero realmente regresar, es lo que soy, lo que me dio la posibilidad de Ediciones La Luz y todos ustedes de poner de alguna manera en mi camino y de aceptarlo. Es como esa entrega que tú te referías ahorita, esos primeros sucesos con la poesía, con la narrativa, se trata de eso. Bueno, entonces bueno, se impone siempre en la peña que despidamos al invitado leyendo. Quiero que leas, aquí hay un cuento que a mí me gusta muchísimo, sí, ese con el que cierra el libro de narrativa. Quiero que empecemos al revés. Tu primer libro fue de poesía, pero vas a empezar leyendo un cuento, ¿puede ser? ¿Qué quieres mira, hacer? vamos a hacer justo con los dos libros. Comienzo leyendo El Pórtico del libro de poesía, fue el primero que publiqué, el primer poema, y termino entonces donde parece. Perfecto. Con este cuento que era realmente el que quería leer. Me sucede algo con este poema, yo me lo sé de memoria, pero no me atrevo a decirlo. Sí, sí. No te pongas tanto, no va a ser que la memoria falle por un momento. Bueno, este es el libro, el de Poses, el poema que abre el libro y realmente fuiste tú quien fue ese lugar y qué bueno. Y dice: los dioses de la tierra no soportan a los hombres después del funeral de los pájaros. Cuerpo desnudo, un chorro de música, pido el silencio que me pertenece, seguir estando vivo no debo saberlo. Preguntar por mi belleza a las cenizas, redes, difunto apetito, ritual de cabeza descompuesta, carne. Si vas a picar carne no te desnudes. La noche tiene orillas, música y un ave que no vuela. Mi noche tiene sombras que dan pasos y caminan en la oscuridad. Noche de pájaros. Pasar la noche posado como los pájaros negros. No todos los pájaros son negros. Este último no tenía color. Mis momentos oscuros tienen aves, estrellas, ojos ávidos, luces de faroles, caminos, tranvías, fronteras violentadas, pedazos diversos de maravilla. Siento como que qué bueno que escribí esto. Son sensaciones realmente que solo uno puede. Y bueno, termino con De mancha, fósforo y conserva,
con este cuento que cierra el libro y se llama El nuevo color del cielo. Caía el atardecer y el cielo estaba pesado y rojizo. La luz mortecina hacía chillar a los pájaros. El hombre y mujer vivían en una choza frente a la costa. En el patio trasero, entre el olor a salitre, se podían encontrar objetos abandonados por los buques mercantes. El hombre y mujer caminaba sin camisa por toda la línea de costa, tratando de encontrar algún objeto para luego venderlo al pueblo. Un oscuro presentimiento llegaba a su pecho junto con el olor a mar. El cielo seguía pesado y rojizo, mientras pensaba que los colores podían caerse en pedazos de un momento a otro. Entró a su choza y esperó el fin. Si el fin estaba cerca, lo sorprendería allí. El cielo estaba oscuro y la neblina no dejaba ver. Se escuchaban las olas rompiendo contra los acantilados. Nunca antes había sentido ese frío en el estómago. Se cubrió con una manta y siguió esperando que se cayera el cielo. El hombre y mujer permanecía echado en una esquina de la choza. A ratos dormía y hasta soñaba cosas que luego no lograba recordar. También temía asomarse al cielo. Temía sobrevivir. 2 mujeres y hombres entraron a la choza. El hombre y mujer cayó de bruces ante aquellas criaturas. El hombre y mujer salió a mirar, pero la luz no le permitió y se lanzó a correr por toda la línea de costa y detrás quedaba el nuevo color del cielo. Gracias, Norge. Yo te voy a regalar un pedacito de maravilla acá. Luis Forte, productor editorial, me está lanzando este girasol para ti, un pedazo de maravilla. Aquí a la vista de la loma de la cruz, de esa escalinata que corona la ciudad de Holguín y que se puede divisar fácilmente desde el salón Abrirse las Constelaciones en Ediciones La Luz. Hoy invitado don Luis Labrada, poeta, diagramador titular de Ediciones La Luz, narrador, y que estoy seguro que no dejará de sorprendernos con esos pedazos de maravilla que otorga, que regala desde su poesía, desde su narrativa y desde su amistad. Muchas gracias a todos por acompañarnos, a los que han estado por las redes sociales, a los mismos que están aquí también en el Salón Abrirse las Constelaciones. Ya casi está terminando este año 2022. Pronto estamos de vuelta con algunas presentaciones de novedades editoriales y para el día 30 de diciembre estaremos lanzando nuestra nueva campaña de promoción del libro y la literatura que nos acompañará durante todo el año 2023. Entonces los espero a ustedes que están aquí en el salón y a los amigos que nos siguen en las redes sociales. Muchas gracias por su compañía.